Caballeros, ¿cómo están? Vamos a hacer este tutorial de cómo conectar en paralelo bocinas de 8 ohmios de estéreo casero o equipo de casa para que nos sirvan para el radio de un carro, para el estéreo de un carro. Normalmente estos parlantes vienen de 8 ohmios. Acá se ven, estos son de un bafle de un equipo Aiwa. Estos son unos medios. Entonces, ¿qué pasa? Como hay gente que, como en el caso mío, que pues no tiene el dinero para coger y invertirle 80, 100 mil pesos colombianos a unos medios buenos que son hechos para este trabajo con el car audio de un auto, podemos adaptar estos parlantes que ya no tengamos en servicio con los equipos que a veces dejamos arrumados o dañados. Entonces vamos a hacerlo porque yo estuve investigando y en YouTube y en Google hay diagramas, aunque pues son muy fáciles de entender, pero no hay ninguno que lo haga en la práctica, que conecte los parlantes y pues los pongan a funcionar en paralelo con el radio del carro. Entonces, por decir algo, este es de 8 ohmios, acá se ve, y este también, aunque este está un poco tapado por la pintura, pero ambos son de 8 ohmios. Obviamente, para poder conectar en paralelo estos dos parlantes tienen que tener la misma cantidad de ohmios, y ojalá la misma salida. Esto nos indica que tiene acá 60 watts de salida y este lo mismo. Entonces, para que se den cuenta del ohmiaje que tienen estos parlantes, vamos a medirlos. Acá colocamos negativo con negativo, positivo con positivo. Y ahí miramos qué ohmiaje tiene. Este parlante por lo menos tiene 7.7, 7.6. Y este otro tiene 7.9. Entonces, para que nos sirvan para nuestro radio del automóvil, vamos a conectar este cable a ambos parlantes. La ley de ohmios dice que supuestamente al dividir el ohmiaje que tiene el parlante en dos, con una misma entrada o salida, se divide los ohmios. Si es de 8 quedaría en 4, ¿cierto? Entonces acá ponemos negativo con negativo, positivo con positivo. Eso sí, disculpen las tomas porque pues lo estoy haciendo solo con una mano, que estoy grabando es con el celular y no tengo el trípode o la base para colocarlo. Entonces acá por lo menos quedan conectados ambos parlantes con este cable, negativo con negativo y positivo con positivo. Bueno, muchachos, acá nos llegó una manito amiga y vamos a grabar esto. Entonces tenemos conectados los dos parlantes, ¿cierto? Cada parlante es de 8 ohmios. Acuerden que la conexión va de negativo a negativo y de positivo a positivo. Entonces acá podemos en cualquiera de los dos medir el ohmiaje. Ya queda convertido en 4.2. Normalmente los parlantes de carro son de 4, 4.1, 4.2 o 3.8, 3.7. Ya por lo menos estos dos parlantes ya los podemos trabajar con el carro. ¿Por qué? Ya sabemos que está en 4.2 o 4 ohmios. Para dejar simplificado esto, así como están, los colocamos acá para poder hacer una prueba de sonido. Esta es la salida
todos los radios de carro tienen 4 salidas, 2 para las 2 puertas delanteras y 2 salidas para la parte de atrás. Entonces, por lo menos, esta es la salida que viene a esta puerta. Mira, y ustedes se dan cuenta que estamos moviendo el cable para que se den cuenta que es el mismo. Entonces conectamos nuevamente negativo con negativo y positivo con positivo a los parlantes, y así podemos usarlos. Y créanmelo que ahorita con la... Bueno, entonces ya sabemos que esta es la salida del parlante derecho delantero. Entonces tenemos conectados los 2 parlantes en paralelo con el cable. Ya sabemos que están en 4 ohmios. Entonces conectamos negativo con negativo y positivo con positivo. En teoría ahí tienen que servir los 2 parlantes porque van a trabajar al mismo ohmiaje que con el que trabaja el carro. Obviamente pues van a sonar mejor si se monta, pero esto es para hacer la prueba. A ver. Ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo trabajan los 2. Y ahí ustedes pueden escuchar cómo suena. Entonces, miren muchachos, acá en la parte de atrás tenemos también conectados otros 2. La idea, ¿cuál es? Es coger y cuadramplificar el sonido. Por decir algo, acá vienen las 2 líneas para la parte de atrás. Son estas. Hasta que esto es un enjambre de cable. Estas son las líneas. Se supondría que una línea de estas iría al parlante de esta cabina y esta otra línea iría a este. Pero como estamos trabajando también acá con otros 2 bables, que estos parlantes son también de 8 ohmios, entonces hice lo mismo, puenteé en paralelo, queda convertido en 4 y 4. Y estas 2 cabinas las estoy trabajando con una sola línea. Que estas dos parlantes trabajan a 4 ohmios. Puenteados en paralelo quedan 2, pero pues la potencia del amplificador del carro, que es un buen radio, da para que trabaje mejor, porque entre menos grados de ohmio, pues va a tener más circulación de corriente, de power, de fuerza. Entonces acá por lo menos estos 2 parlantes de la cabina los estoy trabajando con una sola salida, digamos que con la del lado derecho, y estos 2 parlantes están conectados a la otra salida, que son los que tenemos puenteados en paralelo también. Acá ustedes se pueden dar cuenta, esta es la línea que viene desde el radio del carro, se divide y acá está la conexión. Estos son los 2 cablecitos de cada parlante. Si vienen 8 y 8, en paralelo quedarían en 4. No necesariamente tienen que estar conectados los terminales a la base o al chasis del parlante. Simplemente de la línea que viene del carro en 4 ohmios
sacamos una derivación negativo con negativo y positivo con positivo y conectamos a un parlante y al otro, y así estos dos parlantes que son en 8 divididos con la ley de ohmios en paralelo quedan convertidos en 4. Entonces ahora hagamos una prueba de sonido sonando todo el conjunto. Ya ahí vemos que están trabajando. Obviamente que esto yo los tengo así porque la idea cuál es, hacer una palomera acá en esta parte, bajar esto, bajar esta cabina, tomar una medida con la misma forma acá y subir esta parte de acá a esta parte de acá para poder colocar los parlantes o dejar estas cabinas y hacerle unas cajas a estos dos parlantes. Y acá en la parte de adelante, trabajar estos dos medios, porque pues yo también tengo estos dos medios que son de 4 ohmios, que son los originales de este carro y pues no suenan nada mal, pero tienen más fidelidad de sonido estos, así como los tenemos puenteados. Y pues ahí, muchachos, ya lo saco de la duda con una prueba y haciéndolo en práctica, porque todos los videos son teoría y ninguno explica cómo conectar y cómo hacer una prueba de sonido. Espero que les sirvan. Este es el canal de la ciencia del rebusque, muchachos. Por acá nos estaremos hablando. Suerte.